secreción externa de origen dérmico. Entonces tiene una gran cantidad de glándulas que son de túbulo alveolares. Estas glándulas originalmente eran glándulas sudovíparas que fueron cambiadas en su estructura y su función. Aquí nos vamos a referir básicamente a la glándula mamaria de una vaca. Ajá. Entonces, cada glándula va a estar formada por 15 a 20 lóbulos separados entre sí, tanto por tejido conectivo como por tejido adiposo. ¿Sí cambió la pantalla? Estamos en la de la glándula mamaria, es un conjunto de glándulas. Ay, todo vale. Ya cambió. A ver, dime, ¿cuándo qué? Ajá. Ah. Ajá. A ver. Ahí. No le encuentro lo que me dices. Mejor lo dejamos ya así. Porque si no vamos a perder tiempo en lo que yo aprendo esto. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo se maneja de cómo está conformada una glándula mamaria. Entonces, ya dijimos que está formada por células de secreción de leche. Lo que tenemos aquí es la unidad de lo que es la glándula mamaria, que es el alveolo. Entonces vamos a ver que está rodeado de capilares sanguíneos y en el lumen de este alveolo es lo que vamos a encontrar como los lugares de secreción. Entonces aquí tenemos la parte baja de lo que sería esta glándula, que contiene una cisterna donde se va a ir acumulando la leche y además tiene sus esfínteres. Ok, entonces esto nada más para el video cultural de la comparación de las mamas de los mamíferos domésticos. Habla de número de tetas, complejos glandulares por tetas y posición de las mamas. Entonces, si ustedes se fijan aquí, los cerdos van a tener de 8 a 10 tetas y la posición va a ir toracoinguinal, o sea, desde la ingle hasta el tórax. Las ovejas nada más tienen dos tetas, las cabras 2, los bovinos ellos van a tener 4 y la posición van a ser inguinales. ¿Por qué creen que sea esta modificación en cuanto al número de tetas? Por el número de crías que tienen generalmente, exacto, ¿no? Entonces tienen muchas crías, entonces necesitan estar dotadas de las tetas suficientes para que las crías se puedan alimentar. Ok. Entonces, la comunicación que va a tener la glándula mamaria hacia el exterior va a ser por medio de un esfínter. Entonces, en la vaca vamos a tener una sola ubre
que va a tener dos glándulas mamarias que van a ser independientes. Entonces, cada una va a estar separado por un cuarto anterior y posterior, o caudal y craneal, como lo quieran llamar, y van a estar separadas por un tejido fibrinoso. Entonces, ustedes ven aquí en el esquema que tiene un ligamento suspensorio, que es el que va a sostener todo ese peso. Entonces dice que cada cuarto va a producir por separado la leche. Entonces, cuando hay procesos de mastitis, pudiera ser que un solo cuarto pudiera estar dañado y los otros sanos. ¿Por qué? Porque son independientes. Ahora, ¿qué es la mastitis? Del griego mastos, que significa mamá, y itis, que es inflamación. Entonces, la definición que ven aquí es la más cercana al conocimiento de lo que es. La encuentran en su manual. Y es un proceso inflamatorio y purulento de alveolos, cisternas, senos, conductos glandulares y espacios intersticiales de las ubres de los mamíferos domésticos, aunque no pierdan de vista, los humanos también pueden cursar con procesos de mastitis. Y algo que no deben de perder de vista, un proceso de mastitis no necesariamente es un proceso infeccioso. Hay otras situaciones que pueden conducir a mastitis, por ejemplo, golpes, cambios hormonales, etcétera. Ahora, ¿qué importancia va a tener la mastitis para la industria? Es una enfermedad muy costosa para la producción lechera y se calcula que las pérdidas por mastitis son superiores a las causadas por la infertilidad y trastornos reproductivos. Hay muchos mayores cantidad de pérdidas porque está supeditada a muchas situaciones. En cuanto a las situaciones, primero, los reemplazos. Animales que ya tienen un tiempo produciendo deben de ser retirados porque ya no producen suficiente. La leche descartada por diferentes motivos. Por ejemplo, vacas que están en tratamiento con antibióticos, esa leche no puede ser comercializada. Los mismos tratamientos cuestan, los medicamentos, el veterinario, todo eso se va sumando a las pérdidas que van a producir en la industria, y la leche perdida, animales que dejan de producir por estar en procesos infecciosos. Ahora, ¿por qué la leche debe ser descartada? Un proceso de mastitis nos va a producir cambios en la composición. Por ejemplo, en los compuestos que tiene, como son caseína, lactosa, la síntesis de estos compuestos decrece por el mismo efecto del problema mamario. También va a haber pérdidas de proteínas séricas desde la sangre que se van a acumular en la leche. También cloruros y sodio. Esto se va a ver aumentado. Y el pH, porque hay paso de sustancias alcalinas de la sangre. ¿Qué pH tiene la leche, chicos? De 7. Es ácida, ¿no? Sí es ácida, no es neutra. Está entre un 6, 6.8 más o menos.
Entonces, ¿todos estos cambios creen que tenga alguna repercusión en el sabor Por supuesto. y en la consistencia, verdad? Que se vea más acuosa, que tenga otro color, que se vea como grisácea y que sepa diferente. Entonces, este va a ser el impacto. Van a tener cambios en la composición, ya dijimos, y esto va a llevar a cambios en las características organolépticas, pero también, si estos animales son tratados, va a haber residuos de antibióticos. Entonces, imagínense una persona que esté comprando leche para fabricar productos como quesos, o yogures, o jocoque, o toda esa cantidad de productos que se hacen, pues el antibiótico pues les va a, no es deseable en estos procesos. ¿Dijo joque o jojoque? Jojoque. ¿Qué es eso, profesora? Es como un tipo de yogur. Okay, Esto ya. lo toman mucho los árabes. A lo mejor en las tiendas de supermercado, pero las que están hacia Polanco, ahí encuentras jocoque. Lo buscaré, no lo conocía. Jojoque. Jocoque. Es muy ácido, yo prefiero el yogur. ¿Cómo? Lo venden comercialmente también. Yo lo veo en Walmart luego. Pero ¿verdad que no hay mucho? No, son muy poquitas marcas, son como que nacionales, pero sí lo venden. Sí lo venden, pero también por zonas. Por ejemplo, yo estoy en Azcapotzalco y en Azcapotzalco no hay. Además no me gusta mucho, así que no me importa. Prefiero el yogur. Ok. Entonces, las causas también de las pérdidas es que la mayoría de los casos van a ser subclínicos. Ajá. Entonces, va a haber una reducción en la producción de leche y debemos de considerar que la mastitis subclínica persiste por periodos muy largos. Entonces, los casos más importantes que se deben de considerar, porque van a tener mayor impacto en cuanto a las ganancias, son las mastitis de tipo subclínica. Y las causas van a ser porque las vacas con casos subclínicos son considerados reservorios de un microorganismo que causa este tipo de mastitis. Y la mayor de los casos clínicos van a comenzar como una mastitis de tipo subclínica. Ahorita les voy a explicar un poco más sobre esto. Entonces, en cuanto a las causas de las mastitis, tenemos las externas, las que se refieren al manejo que se tiene con el animal. Mala higiene, mala alimentación, un ordeño inadecuado. A veces, por ejemplo, si el tipo de ordeño es de tipo mecánico, usan el mismo trapo para limpiar las ubres a todas las vacas. Entonces, si una vaca tiene un proceso de mastitis y con ese mismo trapo van limpiando a las demás, van a causar una contaminación entre ordeños. Las malas condiciones de estabulación o lesiones en la ubre. Esas son las externas. Ahora, referente a la vaca, ella por sí sola tiene factores predisponentes. Lesiones en la ubre que se pudo haber causado ella misma o por las mismas vacas. Como las tienen luego muy amontonadas, se patean y se lastiman. La edad. Entre más viejita es la vaca,
va a ser mayor su susceptibilidad a padecer procesos infecciosos. También el número de gestas y la forma de la ubre. Todo esto lleva junto con la edad. Con la edad, todo se cae. Todo. Entonces, la ubre, entre mayor sea la vaca, mayor número de gestas, se va a ir colgando y eso va a hacer que esté más expuesta a tener contacto con el suelo y por lo tanto con sus contaminantes. Además, si se acuerdan al principio les mencionaba que el esfínter que se mantiene en el pezón, se va a permanecer cerrado, pero entre más gestas y más edad tenga el animal, este esfínter se va venciendo. Entonces, después del ordeño, este esfínter permanece abierto unos minutos, pero si la vaca ya está viejita y el esfínter está vencido, puede permanecer abierto más tiempo o abierto de forma permanente. Entonces también alteraciones de tipo metabólica que cambian el pH de la leche puede hacerla susceptible. Y además la cercanía, porque es importante saber que la posición de la glándula mamaria es inguinal. Eso hace que esté cerca del surco anovulvar. Entonces, si la vaca tiene diarreas, va a escurrir, o tiene pérdidas de orina, igual va a escurrir hacia la ubre. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno. No, maestra. No, profesora. El que calla otorga. Entonces, dependiendo de la severidad de la mastitis y del tiempo que se presente este problema en uno de los cuartos o en todos, se puede encontrar que va a haber fibrosis, edema inflamatorio y la atrofia del tejido mamario. Esta atrofia del tejido mamario lleva a procesos de agalaxia. Esto quiere decir que deja de producir leche. Cuando ya es muy grave y dependiendo del patógeno que esté involucrado, puede haber gangrena o abscesos. Y ya como etapa final de la mastitis, atrofia de la glándula o pérdida del cuarto. No quiere decir que se desprenda, sino que deja de ser funcional. Va a dejar de producir de forma permanente. Ahora, las mastitis se van a clasificar de 3 formas. Primero, la forma de la adquisición de la enfermedad. Puede ser ambiental o contagiosa. El tiempo que dure, va a haber cambios de lo que sería aguda o crónica, o bien de la manifestación clínica. Entonces puede ser de tipo clínica, o sea, que es evidente que hay un proceso de mastitis, o bien que es subclínica. Entonces, en cuanto a lo que es la subclínica, ya les decía que es la que causa mayores pérdidas, porque las alteraciones que va a haber en la glándula mamaria son un poco intensas, no se notan. La leche puede presentar pequeños cambios que mezclada con toda la leche, ya que la juntan, no se va a notar. Va a haber además una disminución en la cantidad de leche. En la clínica ya se puede observar
cambios en la ubre. Puede estar inflamada, enrojecida, caliente, dolorosa. Puede haber zonas de induración, fiebre. Los animales no quieren caminar porque les duele y pudiera haber, junto con esto, procesos de diarrea. Esta forma clínica es de corta duración. Entonces la leche va a disminuir tanto en calidad como en cantidad. O bien puede presentarse como una agalaxia. Agalaxia es que dejan de producir leche. Y la crónica es de una evolución larga. Se dice que son de inicio insidioso porque puede ser engañoso, puede no ser notable. Ajá. Pero aquí la leche va a cambiar tanto de aspecto y de color. Puede haber presencia de tolondrones. ¿Alguien sabe qué son los tolondrones? No, yo no. Como coágulos. Se hacen coágulos. Y el color también cambia, puede presentar color pardo o gris. Entonces, en el caso de las mastitis agudas, puede resultar de arranques repentinos o bien derivarse de exacerbaciones de un caso crónico. Entonces, no es un proceso estático. Entonces, se reconoce como la mastitis aguda, como la aparición repentina y cambios físicos en la leche. Lo que ya dijimos, grumos, tolondrones, cambios de color. Aunque no hay una distinción muy definida entre aguda y crónica, los repuntes agudos van a ocurrir en casos crónicos y las mastitis agudas pueden persistir lo suficiente como para convertirse en una mastitis de tipo crónica. ¿Sí quedó claro esto? Sí, profesora. Ok. Entonces, aquí tenemos una imagen donde nos explica la importancia de una mastitis de tipo subclínica. Si vemos, por ejemplo, las vaquitas que se ven en negro, que corresponde al 4% de este acto imaginario, corresponden a vacas que presentan mastitis de tipo clínica, pero las que se ven en rosa, que corresponden al 42%, es casi todo el hato, lo que daría una mastitis de tipo subclínica. Y las demás serían las vacas que se consideran sanas. Entonces el productor puede tener vacas que estén cursando con una mastitis subclínica y no lo va a notar físicamente más que en la reducción en la cantidad de leche que él va a sacar diario. ¿Cada cuánto se tienen que ordeñar las vacas? Pues depende de la raza, ¿no? Era 1 o 2 veces por día. Es 2 veces al día. ¿2 veces? Ustedes como ya son niños, florecitas de asfalto, no saben, todavía principios de los 70 en la ciudad había establos. Establos, ¿no? Sí. Ajá. Entonces podía uno ir a comprar la leche en la tarde, como eso de las 5, y en la mañana como a las 7 de la mañana. Ya se tenían que ir a formar al establo. Ahora se tienen que ir a formar a la CONASUP. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de los mecanismos de defensa. Entonces, el primer mecanismo de defensa de
de la glándula mamaria va a ser el pezón, que va a tener primero la piel y el canal del pezón. Entonces la piel va a ser impenetrable para las bacterias. El tapón de queratina que vamos a ver acá abajo, aunque este nada más va a estar presente en las vacas secas. ¿Qué quiere decir vaca seca? Que no esté en proceso de producción. La misma leche tiene actividad antimicrobiana porque va a contener lactoferrina, lactoperacidasa, inmuglobinas, complemento y obviamente la presencia de leucocitos. Entonces, el primer mecanismo de defensa va a ser el pezón. Aquí me falta algo que no está escrito, pero sí está representado, el esfínter. Ahora bien, ¿cómo va a suceder un proceso de mastitis? Entonces, ya hablamos de la primera defensa, que va a ser la estructural, que corresponde a la teta. Ajá. El segundo mecanismo de defensa van a ser los leucocitos, que van a llegar a fagocitar. Entonces, ¿cómo va a penetrar? Mediante durante el ordeño pudiera ser que una entrada indeseable de aire pueda permitir que las bacterias puedan penetrar. También yo les mencionaba que si el esfínter permanece abierto y la vaca va y se echa en las camas y las camas están sucias, ahí también puede quedar expuesta a la penetración de bacterias, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en la imagen, en la parte A, entran las bacterias y empiezan a colonizar células secretoras, pero empiezan a trabajar entonces los mecanismos de defensa. Vete, Kika. Perdón. Empiezan a dañar estas células secretoras. Entonces, estas mismas células que son dañadas empiezan a producir toxinas. Perdón, las bacterias empiezan a producir toxinas que van a traer células somáticas, como son los leucocitos, que van a tratar de contener la infección. Entonces, si no son contenidas, todas estas células secretoras van a ser dañadas, pero la misma destrucción de estas bacterias van a traer más células que atraigan más células que traten de proteger el alveolo. A veces esta puede ser contenida, la infección puede ser contenida y vuelven a empezar a producir. Pero si la infección sigue avanzando, hay otro mecanismo de defensa que es también por la misma presencia de estas sustancias, se empieza a coagular la leche y esto va a aislar al alveolo. ¿Sí? Si la actividad leucocitaria es suficiente, la infección se puede aclarar y el alveolo puede seguir funcionando. Pero si esto no es así, entonces todas esas células muertas del alveolo empiezan a ser sustituidas por tejido conectivo
y esto lleva a la atrofia del alveolo. Por eso les decía que una infección de tipo persistente conduce a la galaxia. Esto es, deja de producir leche. ¿Preguntas de esto? Va a depender del daño. Ajá. Y de cuántos alveolos fueron afectados. Ajá. Y entonces la fibrosis que mencionaba, profesora, es lo que causa el endurecimiento, ¿no? Que mencionaba, es Sí. que se comienza a sentir duro. Ahora, hay que considerar que a medida que va que la enfermedad progresa, las células somáticas presentes en la leche se van a ver elevadas. Por eso, el aumento de células somáticas está relacionada con un proceso de mastitis y eso nos ayuda al diagnóstico. Entonces, recapitulando, el primer mecanismo de defensa, la primera línea de defensa de la glándula mamaria es la teta. La segunda van a ser las células blancas que van a atacar a las bacterias que lograron penetrar. Y el tercero es la atrofia del alveolo. Entonces, si no hay preguntas. Y eso sí es independiente, ¿verdad, maestra? Entre cada teta o pezón. Sí, sí, lo que les decía, como están separados por tejido fibroso, por un parénquima, entonces puede ser que una vaca tenga un problema infeccioso en un cuarto, pero los otros estén bien. El problema es que si no se tienen los cuidados adecuados durante el ordeño, el mismo ordeñador puede pasar la infección de un cuarto a otro. Oh, ya. Sí, gracias, maestra. Ok. Una pregunta antes de Sí. terminar. Con el tapón de queratina, ¿ese se expulsa por acción mecánica cuando la cría va a alimentarse por primera vez o hay algunas enzimas que serían queratinolíticas en la leche? Digo, no sé. Se humedece y se cae. Se cae. Ok. Gracias, profesora. Ahora bien, yo les decía que había dos formas de contagiar la mastitis. Una es la ambiental. Entonces, por camas contaminadas, estiércol, agua, se puede infectar un animal entre ordeños. Durante el ordeño puede ser entrada de aire por una mala calibración, un mal manejo de la ordeñadora, o bien por el mismo ordeñador. Las manos sucias de quien manipula puede estar infectando al animal. O lo que les decía, los mismos trapos. Entonces, los momentos del contagio
Ya hablamos durante el ordeño y entre ordeños. En el periodo seco, ustedes lo van a ver, les van a explicar cuando vean la enfermedad que se llama mamitis de verano bovina. Y esta es transmitida por moscas. Y esta enfermedad se produce durante el periodo seco. Entonces no me voy a detener en esto. ¿Qué es lo que vemos aquí en la vaquita? Como ellas no se pintan las uñas, se pintan las tetitas. ¿Qué creen que sea? Son tapones, ¿no? Ajá, hay productos que como estas vaquitas están en producción, es necesario ponerles este tapón que va a impedir que se puedan contagiar entre ordeños. Aquí fíjese, se ve la ubre enrojecida y si se fijan, la ubre casi llega al suelo. Por eso les decía que puede ser también un factor predisponente. Y además, si ven, tiene la cola sucia. Eso va a escurrir hacia la ubre. Aquí lo que vemos es la leche completamente cuajada. Esto es lo que se conoce como tolondrones. Ok. Y además la ubre, ¿qué tiene, profesora? ¿Puede regresar? La ubre se ve como si tuviese Como unos hongos, ¿no? PPH. Parece algo viral. Parece algo viral. No sé exactamente qué sea, pero parece algo viral. Ajá. Aquí se ve, por ejemplo, que la ubre se ve completamente enrojecida. Entonces, eso les duele. Por eso, entre los signos que yo les explicaba al principio, es que están remisas a caminar. Porque el mismo movimiento les duele. Bueno, aquí vemos una mastitis ya de tipo aguda. ¿Ustedes qué creen? ¿Una vaca sí se debe de ordeñar? Pues sí, ¿no? Tendrían que sacarle la leche. Sí, Bueno, tienen que Todo sacársela. el material purulento, ¿no? Deben de vaciar la ubre. Lo que tenga como leche o lo que se parezca, si no se nos va a convertir en la vaca diablo. La vaca diablo. Ay, perdón, pero a mí me gusta mucho Malcolm. Ese es un muy buen episodio. ¿Verdad que sí? Ok. Aquí vemos, por ejemplo, lesiones por coliformes. Ven que aquí presenta necrosis. Este es el pezón. Eso, pero es ya con disección, profesora, ¿no? Sí. Ese es Sí, ya disectado, es sí. una vaquita Ok. muerta. Entonces, la detección de mastitis se va a clasificar en pruebas físicas, biológicas y pruebas químicas. Aquí nada más las vamos a ver rápidamente. Como pruebas físicas, van a encontrar la del paño negro. Hay muchas otras formas, que es la tasa probadora, básicamente es lo mismo. Se ordeña o se pasa la leche en un recipiente negro o un paño. Tiene que ser negro o de un color oscuro para poder ver si hay presencia de coágulos. Ajá. La otra es el conteo de células somáticas. Acuérdense que les decía que un proceso de mastitis atrae leucocitos, ¿sí? Entonces, por eso, entre más células somáticas haya, el proceso de mastitis está aumentado. ¿Cómo se puede encontrar? Pues hay un
contador Coulter, ahorita les enseño una imagen. Esos son automáticos, o bien el método de Prescott-Libre. Ese es en una cámara de Neubauer, se cuenta el microscopio. La otra es conductividad eléctrica. Acuérdense que les decía que los cloruros se van a ver aumentados, cloruros de sodio, y esto va a hacer que la conductividad de la leche aumente. Hay dos pruebas, la prueba de California, que esa la van a hacer en el laboratorio, y la prueba de Wisconsin. La prueba de Wisconsin es una variante de la de California. Y la de California, ahorita se las voy a explicar rápidamente. Y las pruebas químicas, la prueba de Woodside, que es adicionando hidróxido de sodio. Entonces dice que el pH de la leche es lo suficientemente ácido como para neutralizar el hidróxido. Entonces, una leche que no tenga mastitis y que esté en el pH adecuado no va a formar grumos. También, muy sencillo, midiendo el pH o midiendo los cloruros. Estas son las pruebas químicas. Pero como todo, todo tiene ventajas y desventajas. La ventaja de la prueba de California es que es una técnica muy sensible. Tiene una sensibilidad del 97%. No va a interferir ningún material extraño. Si le cae por ahí algunos pelillos, pues no va a haber problema. Y no requiere de equipo costoso. En cuanto a las desventajas, va a haber falsos positivos en vacas que tengan menos de 10 días de paridad o próximas a secarse. ¿Por qué? Porque la composición de la leche cambia. En mastitis clínicas agudas va a dar falsos negativos. Interfiere con el ordeño. Ustedes se van a dar cuenta si ustedes trabajan en industria, no en la lechera, en cualquier otra, que los manuales se enojan mucho cuando llega el químico y dice, con permiso voy a muestrear. ¿Por qué? Porque los interrumpe de lo que están trabajando. Entonces, en este caso de la prueba de California, se interfiere con el orden y además es una prueba subjetiva. A lo mejor el observador dice, para mí tiene 2 cruces, y alguien que esté ahí junto a él le dice, para mí tiene 2. Por eso es subjetivo. Existen otras, lo que les decía de conteo de células somáticas al microscopio. Si son muchas muestras, pues realmente no es algo práctico. Hay otras que se usan filtros de DNA con membrana, igual, no es útil para muchas muestras. El contador Coulter, puede ser más práctico y es uno de los métodos que se usan más ampliamente, mucho más que la prueba de California, pero también va a depender de los alcances económicos del productor. El método de Wisconsin, ya les decía que era una variante de la de California. Este es un método indirecto. La prueba de Woodside, que les decía, ya les dije el fundamento, va a tener igual las mismas desventajas que la prueba de California. Y la prueba de conductividad eléctrica va a detectar mastitis clínicas con precisión, pero en las subclínicas la precisión baja hasta un 50%. Si ustedes revisan en internet pruebas para detección de mastitis, van a encontrar un montón. Estas son las más populares.
Ahora, lo más adecuado para hacer pruebas de mastitis es de forma individual. Esto quiere decir vaca por vaca, pero en explotaciones muy grandotas lo hacen a partir de lotes en tanque. Entonces aquí hay un cálculo aproximado de lo que es el recuento de células por mililitro. Entonces hasta 200,000 se considera un conteo normal. Y a partir ya de ese número, entonces ya se empieza a hablar de mastitis. Aquí hay un cálculo aproximado de cuántos cuartos pudieran estar afectados y la pérdida de producción. Ajá. Pero les digo, no es individual y es en explotaciones muy grandes. Esta es la que les decía que era la de la taza probadora o paño negro. Vean cómo al pasarla por un paño se puede observar mejor si hay coágulos o los conocidos tolondrones. Prueba con papel indicador de pH, ya dijimos que el pH va entre 6 y 6.8. Con las tiras reactivas. Esta es la prueba de California. Ustedes van a ver en el laboratorio, o los que ya estuvieron ahí, que se hacen en paletas. Es una paleta que va a tener 4 pozos, y son 4 pozos porque la vaca tiene 4 tetas. Entonces aquí se prueba cuarto por cuarto. Entonces, el fundamento es que va a tener el reactivo de California tiene un detergente que rompe la membrana de las células somáticas, liberando el DNA. Y esto va a hacer que dependiendo de la cantidad de células somáticas, entre más haya, más ADN va a haber liberado. Y esto va formando un gel que va a ser visible, porque además este producto tiene un colorante indicador de pH, que es el púrpura de bromopresol. Entonces nos da una reacción visible. Por eso les decía, en cuanto a la puntuación, pues es subjetiva. Aquí vemos, por ejemplo, que en el pozo que está arriba se ve más colorido. Entonces ahí el observador tiene que dar el puntaje. Este es un contador Coulter. Si se fijan, va a dar el número aproximado de células de cada pozo. Entonces este es más práctico. Aquí tenemos otro de taza probadora o fondo negro. Aquí tenemos del lado derecho. Eso ya ni siquiera es leche. Ok, entonces aquí tenemos la interpretación. Este cuadrito lo tienen en el manual. Lo que le falta es el rango de células somáticas. Entonces yo les decía, hasta 200,000 se considera una lectura normal. Entonces, si está negativo, se interpreta como cuarto sano. Trazas, un ligero especiamiento que desaparece durante la rotación, nos indica que hay entre 200 y 400,000 células somáticas por mililitro, y esto corresponde a una mastitis de tipo subclínica. Al igual que un ligero espesamiento sin formar un gel.
Ya con 2 estamos hablando de una infección seria que va hasta 5,000, y cuando hay un espesamiento y la superficie se eleva como huevo frito, el rango de células es mayor a 5,000 por mililitro. Perdón, a 5 millones por mililitro. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, profesora. Ok. Bueno, aquí tenemos más imágenes de mastitis. Ok. Entonces, algo que tienen que tener claro, que las etiologías microbianas son muchísimas, pero en la práctica las que se investigan son las más frecuentes. Entonces, en primer lugar, tenemos estreptococos, estafilococos, coliformes, corinebacterias, pseudomonas y levaduras. Menos frecuentes, micoplasmas, clostridios, bacilos y nocardia. Entonces, puede haber muchísimas causas para la mastitis, pero estas son las más frecuentes. Ahora, sí va a haber ligeras diferencias en cuanto a la etiología. Por ejemplo, en una mastitis por estreptococo, casi no va a producir fiebre, pero en una colibacilar, la fiebre va a ser alta. En cuanto a induraciones, igual, en estreptococo casi no va a ser, no va a ser frecuentes, pero en estafilocócica o bacilar pudieran existir. ¿Qué pasó, Arturo? Se cortó. Le preguntaba que si en la diapositiva anterior lo había puesto de acuerdo a la prevalencia, es decir, que estafilococo es mucho más común como agente que levadura, o no, o simplemente... Sí. Ah, ok. Okay. Perfecto. Aquí, en cuanto a la cantidad láctea, en todas va a disminuir, pero, por ejemplo, presencia de Escherichia coli, esta sí puede conducir a la galaxia. Y las inflamaciones, la más grave va a ser la colibacilar. Por estafilococos va a ser media, en estreptococos va a ser suave. Ajá. Ahora, los patógenos mamarios se van a dividir, a clasificar en contagiosos y ambientales. Los contagiosos son los que viven en la vaca, aureus y agalacti. Hablando de los más comunes. ¿Qué otros viven en la glándula mamaria? Levaduras ambientales, estafilococos coagulasa negativos, Streptococcus suberis y coliformes. Disgalactis está intermedio. Es contagioso, pero también es ambiental, porque él vive en la superficie de la glándula mamaria, pero también vive en el ambiente. Entonces, en cuanto a las frecuencias, ya dijimos que aquí se habla de microorganismos más probables. Entonces, la causa más probable de una mastitis de tipo subclínica va a ser Streptococcus agalacti, y la causa primaria va a ser la urea infectada. Entonces, los patógenos
contagiosos se van a contagiar durante los ordeños y los ambientales entre ordeños. Aureus produce mastitis tipo clínica y subclínica. Truperella piógenes, mastitis sobreagudas, pero esta mastitis sobreaguda va a ser en temporada seca. Disgalactic, Uberis y los coliformes van a producir mastitis de tipo clínica. Entonces, en cuanto al hábitat, Streptococcus agalactic va a vivir dentro de la glándula mamaria. Y ya dijimos que es la causa más común de las mastitis subclínicas. Se disemina durante el ordeño, pero fíjense, una ternera que sea alimentada por una vaca que está padeciendo de Streptococcus agalactic puede infectarse y a la larga, cuando crezca y pase a etapas productivas, va a contener en su glándula mamaria este microorganismo. La buena noticia con este microorganismo es que de todas las mastitis, esta sí va a ser susceptible de erradicación mediante tratamientos. Streptococcus aureus va a vivir dentro o fuera de la ubre y se va a diseminar igual que Streptococcus agalactic. Ya dijimos, es contagiosa, pero aquí el problema es que la infección va a producir cicatrices por los mecanismos de patogenicidad que tiene el mismo estreptococo. Uberis y Disgalacte, ya dijimos que son patógenos de tipo contagioso. Su hábitat van a ser el agua, las camas, la piel de la vaca. Son muy difíciles de erradicar y van a ser responsables de las mastitis tanto al comienzo o al final de las vacas secas. En el caso de los coliformes, igual, son microorganismos ambientales, se consideran patógenos muy graves en los casos de mastitis. Estos no se adhieren a los conductos. El problema con ellos es como en el momento de multiplicarse van a producir toxinas, entonces van a producir mastitis de tipo aguda y con ello pueden producir la muerte. Entonces, estas son bastante graves. En el caso de Pseudomonas, las causas predisponentes es por exposición intensa o bien por tratamientos inflamatorios. Entonces aquí la causa más común normalmente va a ser por agua. ¿Alguien sabe en producción a qué le llaman piernas muertas? ¿A la necrosis? No. En la industria llaman piernas muertas a las tuberías de agua, pero no a todas. Entonces, las tuberías deben de llevar cierta inclinación, porque acuérdense que Pseudomonas tiende a producir biopelículas. Entonces, si el agua está contaminada con Pseudomonas, va a producir biopelículas en las tuberías. Y si con esa agua yo estoy lavando a mis vacas, entonces lo único que voy a hacer es que los voy a estar infectando. Entonces, la fuente principal va a ser el agua contaminada. También tierra y ordeñadores, pero la principal es el agua. Entonces, en el caso de Pseudomonas, va a estar caracterizada por mastitis de tipo agudo o bien subagudo de tipo intermitente.
Entonces, por ejemplo, aquí vemos ejemplos. Aquí tenemos en la primera foto un ordeño de tipo mecánico, pero si se fijan cómo es el suelo, entonces está sucio, eso está sucio y puede causar problemas. Si el ordeñador deja caer las pezoneras y no limpió bien, es una causa de riesgo. Aquí vean cómo los tienen ya sobre una tarima y se ve mucho más limpio. Entonces, como prevención, para evitar la mastitis, se dice que destetar animales a edad temprana va a depender de la explotación. Algunos prefieren que los terneros sí, se amamanten, porque ellos van a alcanzar a sacar la leche residual. Otra, limpieza de mamas, la limpieza del ordeñador, aunque ustedes no lo crean, eso es lo más difícil. Una temporada que trabajé yo en una fábrica de productos de alimento de uso veterinario, me di cuenta que los empleados no se lavaban las manos cuando salían del baño y les dije, es que se tienen que lavar, y uno me dijo, todas las veces. Entonces, para que vean que no hay conciencia. También el aislamiento de los animales enfermos, la quema de camas cuando detectamos animales con mastitis y la desinfección. Aquí me falta uno. ¿Se acuerdan de las vaquitas que tenían sus pezones pintados? Entonces, el uso de selladores también sería importante. Esta es una imagen donde habla de lo aceptable que puede ser la higiene y la presentación de una vaca antes de ordeñarla. Pues aquí lo que es el objetivo es que no tenga suciedad de ninguna manera. Aquí tiene una pequeña mancha y conforme avanza pues ya se ve que el animal está muy sucio, que ya llega a una puntuación aceptable. Entonces, como prevención, bueno, eso ya lo manejamos. El despunte de las tetas, ¿saben qué es eso? Descartar el primer chorro, ese es el despunte. Lavar con agua natural, aplicación de yodo, toallas limpias, el sellado. Entonces, como prevención, aplicar prueba de California cada de las otras pruebas para mastitis. Doble propósito, es lo que les decía, que algunos productores sí prefieren que después del ordeño dejar acercarse a los terneros para que terminen de estirar la mama. Aunque pudiera ser, acuérdense que los terneros no van y toman leche de mama, toman leche de la vaca que tenga leche. Y eso puede provocar de la misma boca del ternero se infecte la glándula mamaria. El ordeño a puño lleno es un vaciado completo de la mama cuando se hace un ordeño de forma manual. Y manejo de vacas secas. Las vacas necesitan un descanso. No las pueden tener todo el tiempo. ¿Preguntas? Yo, maestra, la aplicación del yodo es antes de la ordeña. Sí. Y igual agua
nada más con el primer Mira, el yodo